Bienvenidos a otra entrega de sondeo. El país está sacudido como O toda la región prácticamente. toda la región por el asesinato del presidente Moïse, el presidente de Haití. Jovenel Moïse. Y Bueno, en principio se pensaba que se había dado muerte a su esposa también, pero ella está gravemente herida. no, Pero ya falleció. ya falleció porque Sí. No, quedó yo herida, pero falleció. oí unas declaraciones del embajador de Haití en República Dominicana, No, pero falleció donde decía ya. que la estaban tratando en el hospital. Bueno, ahí aparece él con su esposa. Un acto, una acción, una aventura criminal. Que parece que contó con la anuencia de su seguridad. 34 componentes tenía la seguridad del presidente Jovenel Moïse y la unidad comando que se supone atacó tenía media docena de integrantes. Se dice que había colombianos, venezolanos y norteamericanos por la forma en que se comunicaron. Y fue una ejecución entrada y salida rápido, Sí. a la 1 y tanto de la madrugada. Bueno, de todas maneras, esto va a traer de entrada una mayor incertidumbre, complejidad a la situación de ese vecino país, porque con distintas vertientes. Ahora mismo no tiene cabeza. Hay un quiebre, fíjate tú que hay un quiebre al No, extremo de la institucionalidad. el quiebre estaba de antes. Acuérdate que Jovenel Bueno, Moïse, pero había un cabeza, ahora no hay cabeza. es que Jovenel Moïse había concluido en enero. Sí, Ella pero, era de facto, pero decía pero no tenía autoridad. La oposición decía que él había terminado y que era de facto, pero Sí. entonces él decía y se proponía otras cosas. No, incluso iba a intentar una reforma constitucional. Él iba a proponer un plebiscito para intentar una reforma constitucional para lograr más poderes para el presidente, porque entendía que no que había algunas flaquezas que le impedían gobernar debidamente. Pero hay, Danilo, yo te hablaba de la fragilidad institucional, porque había un primer ministro que no llegó a asumir, que él designó, que no llegó a asumir. Él designó recientemente a Ariel Henry, que es un neurocirujano. Ese no es el que es canciller. No, fue ministro. Bueno, pero él designó uno que no llegó a asumir. Ese, y entonces después, es un hombre con gran tradición política, que fue ministro de Interior y Policía, fue ministro de Trabajo, tiene una trayectoria en la vida política, pero no lo dejaron asumir. Y no lo dejaron asumir. Claude Joseph, que es que sigue ejerciendo como primer ministro y que ha asumido la dirección del país también de facto, permaneció como primer ministro. Bueno, permaneció como primer ministro, pero de facto porque no llegó a ser juramentado o confirmado por el Congreso, porque en el Congreso no hay. No hay Congreso, no hay desde Congreso. hace tiempo. Entonces, realmente él está asumiendo, porque no había otro, porque además, según la Constitución haitiana, correspondía al presidente de la Suprema, pero de la Suprema, o de una de las Cortes, tengo entendido, pero el asunto es que ese señor murió hace unos días de COVID. Sí. O sea, ahí se produjo entonces en el orden sucesoral, ha habido un quiebre, y hay una fragilidad, porque no se puede cumplir en términos reales, constitucionales, con el protocolo, porque la persona que, como tú dices, que asumió, que él dice que él declaró un estado de sitio. Sí, y que el país está en tranquilidad y que el país está bajo control y que inclusive con el apoyo de la policía, bueno. Pero acuérdate tú que hace 9 días exactamente, bueno, hace 12 días mataron a 2 policías. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de la policía? Producir una matanza de 19 personas, entre los cuales murió un periodista y una activista importante de derechos civiles. 19 personas. De todas maneras, el 7 de junio tengo entendido que el presidente Moïse había denunciado, había pedido el concurso de la comunidad internacional sobre la base de que él no podía controlar las fuerzas disidentes que estaban creando un clima de desasosiego. Acuérdate que hicimos un comentario aquí, que él no fue al Tedeum oficial que conmemora la independencia de Haití en enero,
por temor a ser asesinado. Por razones de Y seguridad. que recientemente, hace como 2 meses, fue en la calle parado por una multitud donde había planes y ese se salvó tirando dólares para arriba, que la multitud recogió, entonces pudo escapar. Bueno, pero O sea, una situación Danilo, él bastante... había denunciado que sectores políticos de su país, en combinación con la propia policía, acusaba a la policía y a sectores, o sea, no había ningún tipo de seguridad. Ahí fue donde él pidió el concurso de la comunidad internacional. La comunidad internacional no le hizo caso, dejó eso así por el estado de inseguridad y de ingobernabilidad existente allí, lo cual ahora... no, las pandillas armadas son las que pandillas controlan armadas, Haití. ahora con la muerte de él, porque si ciertamente ya el orden institucional allí estaba fracturado. Definitivamente. Estaba fracturado, pero por lo menos, aunque fuera en términos reales o de facto, pero había un cabeza. Ahora no hay cabeza, porque el primer ministro que está asumiendo, al no haber sido juramentado por el Congreso, y no hay Congreso, y el de la Suprema se murió. Dice que está asumiendo, él estaba hace tiempo, a él lo iban a destituir, o lo destituyeron, él no aceptó la destitución. Bueno, no aceptó la destitución, y entonces resulta que es que ahora hay dos primeros ministros Lo que te dice a ti que no hay autoridad hace tiempo. Bueno, Danilo, lo que quiero decir es que, pero que uno está diciendo que es el primer ministro y que está tomando decisiones, y hay otro que dice que también fue nombrado, que también está hablando. Entonces ahora al contrario, ahora lo que hay es una pugna. Hoy esta mañana a Paraison, que fue embajador en su momento aquí, cónsul aquí, y que se ha quedado viviendo aquí y opinando muchísimas cosas, a veces algunas de las que ni siquiera debería. Sí, pero bueno, pero es un conocedor del tema de su país. Él dice que ahora mismo hay una confrontación interna, política, que también impide o dificulta. Fíjate tú, Luis, no es política, es de camarillas. En Haití no hay vida política desde hace tiempo. Es una confrontación entre camarillas, a veces de dudosos contenidos. Porque ¿quién contrató a ese comando compuesto por mercenarios? No, y entonces ¿cómo entró? Lo que indica que la policía no está funcionando realmente, ni para el servicio del Estado, ni para el servicio del presidente, ni para el servicio del expresidente muerto, ni para nadie. Porque si la policía produce una masacre. ¿Cómo entró ese comando? ¿Por dónde salió? ¿Para dónde cogió? ¿Qué se han hecho? ¿Se han detenido a alguien? ¿O qué cosa? ¿Para dónde se los tragó la tierra? Sí. Entonces, realmente es una situación que desdice mucho de que haya... Mis fuentes me dicen, Luis, que el comando llegó ayer por vía marina y que parece que por esa misma vía, pero esos son rumores de la vida haitiana. Quizás por eso en el día de hoy, a primeras horas de la mañana, el presidente Abinader, el presidente dominicano, se reunió con el alto mando militar en la sede de las Fuerzas Armadas o del Ministerio, temprano, en horas tempranas, para tomar una serie de cosas que creo que Operación Gavilán, algo así. Gavión. Gavión se estableció para establecer medidas por aire, mar y tierra. Se dispuso el cierre de la frontera. Y el cierre de la frontera. Es muy adecuada la medida. Medida muy atinada. Que también va a tener repercusiones de carácter económico, porque hay una cantidad de haitianos varados en la frontera que quieren cruzar para allá, no pueden, además de que el comercio se cierra. Bueno, yo no sé, han empezado a llegar muchos haitianos adinerados que han venido para acá, a los hoteles tanto del ¿Y cómo sur. salen si las fronteras? No sé, pero han llegado. O ellos desde llegaron anoche. No, desde anoche ya empezaron a llegar. A partir de anoche. Sí. Que generalmente lo que le queda más cerca es aquí. Sí. Como entran los delincuentes, pues entran también los empresarios y el que quiere salvar el pellejo. Ojalá que las hordas... es un término preciso. Esas no puedan entrar. Pero lo cierto es que también ahora la seguridad hasta de los propios militares, los organismos los miembros de la seguridad que protegen la frontera por la parte dominicana, también entran
en un ajetreo adicional y en riesgo su vida, porque si hubiesen multitudes desbordadas que quisieran entrar para acá, todas esas cosas pueden poner el orden y la seguridad en riesgo, la vida de los propios soldados dominicanos. Tú sabes que la mayoría de países, incluso la llamada Comunidad de CARICOM, convocó una reunión para esta tarde. El presidente Biden ha pedido más información de la situación. Pero tú dijiste algo que es... Creo que había un comunicado el titular de la OEA. Que la OEA debe reunirse con urgencia porque es un tema que le compete. Pero tú dices algo que es verdad. Hace tiempo que la comunidad internacional, como dicen los muchachos hoy, ha soltado en banda a Haití, porque realmente hay poco que hacer. Hay una situación de ingobernabilidad. Y que es una sociedad que social y políticamente está devastada. Devastada, colapsada primero y ahora devastada. Sí. El general Guzmán Fermín, que fue jefe de la policía, hacía una sugerencia. Él decía a los organismos internacionales que deberían ser las Naciones Unidas, creo que era que decía él, que debería asumir. La OEA debería tener el papel. No hablaba de la OEA, creo que era de las Naciones Unidas. Aquella vez fue la OEA la que... No, pero no las Naciones Unidas. Pero bueno, organismos internacionales intervenir a Haití para salvaguardar y controlar la situación, y entonces además ofrecer al mismo tiempo seguridad para la República Dominicana. Pero después inmediatamente le respondieron que eso es peligroso, pedir la intervención de organismos internacionales. Él no decía de Estados Unidos, pero bueno, esas agencias generalmente se deben a los intereses. Bueno, los Estados Unidos en OEA son una mayoría de uno. Una mayoría de uno. Sí. Si lo que ellos digan, por donde ellos... por ahí va la invasión, para proteger las vidas de los ciudadanos. Pero fíjate tú, Médicos Sin Fronteras, que es una organización importante, estaba en Haití ayudando, se fue porque el campamento de ellos fue asaltado por bandas armadas, y recientemente un albergue de niñas y niños huérfanos fue asaltado y violada a las niñas y todo eso. O sea, no hay seguridad en Haití. No hay seguridad. Por eso, decía la vocera del gobierno dominicano, la amiga Milagros Germán, que el cuerpo diplomático o la parte de representación diplomática dominicana estaba resguardada y segura, algo así. Yo pienso que eso es muy prematuro, sí, prematuro. Y una aventura ese adelanto, por cuanto si no estaba garantizada la vida del presidente de la nación. Imagínate qué cabeza puede estar segura en ningún hombro. En Haití no hay nada seguro. Ahí no hay nada seguro. Y entonces recordemos que una vez fue la embajada o el consulado dominicano que fue asaltado. En Ancempedrí fue asaltado el consulado. Y recordemos que repatriaron la bandera dominicana en el consulado. La regaron y la quemaron. Y la quemaron y subieron la bandera haitiana. Sí. Y entonces... el personal tuvo bajo secuestro durante varias horas. Exacto. Entonces por eso yo digo, decir que el cuerpo o la representación dominicana allí está segura. No. Eso, segura están ellos si ellos corren y cruzan para este lado. Mira, mucha gente ha sugerido que la mayoría de nuestra representación diplomática sea traída al país, que se quede un encargado de negocio, que es lo que habitualmente se estila en el ámbito diplomático. También. Pero no, desde el punto de vista del derecho internacional, si no hay ningún conflicto entre naciones, la delegación diplomática no debe quedarse. Incluso se puede ser considerado un gesto hostil por el país que la recibe. O sea, no debe quedar, haber un vacío, debe haber una representación. Sí. Bueno, es lo ideal. Bueno, de todas maneras, muy lamentable, finalmente muy lamentable esta ocurrencia. Todo el mundo ha reprochado, a muchos presidentes, bueno, el presidente Abinader decía que esto era un retraso y una perturbación para la democracia y para la región. Sí. Y lamentó y le ofreció el pésame a la familia y lamentó esta ocurrencia.
Lo hizo ya el presidente de México, el presidente de Colombia, el aspirante a presidente Guaidó en Venezuela. No, el mundo hacia sacudido. Y el mundo ha reaccionado en sentido general. En sentido general. Para nosotros es un tema sensitivo, Luis. Se le quiso pegar, achacar a la DEA la ocurrencia, pero en definitiva, esas son bandas armadas que están, la organización, esta agencia desmintió que eso, que ellos tuvieran que ver con eso. Lo que sí, la que sí pudo haber tenido con entrenamiento de ese tipo de personas que después se dedican al mercenariato, a ser mercenarios, es la CIA. Sí, bueno, pero ya esa es otra historia. Lo que sí circuló desde temprano la especie fue que se habían oído personas que estaban hablando en español, pero también en inglés. Sí, en los dos. Yo no sé si eso fue... Con acento venezolano, colombiano y se quiso decir que con acento venezolano y colombiano. Eso es quizás queriéndole pegar el muerto a alguien o confundir. Sobre todo le pegaron puede ser el acento inglés también eso es para confundir, porque querían dar a entender que era una agencia extranjera X que estuviera metida en esto. Entonces, pero de todas maneras tú dices que yo no sabía ese dato de que tenía 30 y pico de... 34. A lo mejor no estaban ahí, porque se supone que él tiene 30. No tenían que estar ahí. Pero si estaban ahí todos... Pero se dice que el jefe... no actuaron o el jefe estaban durmiendo. El jefe de la... Bueno, Luis, una seguridad que está cuidando a un jefe de Estado no se duerme. No. Y se dice que el jefe de la seguridad se fue con el comando. No sé si son rumores. Bueno. Es momento también de confusión, para que haya muchos rumores, muchas versiones, muchas de ellas para distraer la atención y tratar de desorientar y cambiar. Eso te dice porque... Dada la situación misma interior haitiana, mucha gente no puede, se abstiene de salir, porque te digo, hace apenas semana y pico mataron a un periodista. Se abstiene de salir, pero ahorita saldrán las bandas, si no hay control rápido. Fíjate, a pesar de que no había todo el control, y tenía tanto tiempo allí y se fue siempre alargando la retirada, pero ¿qué falta? Finalmente hizo la MINUSTAH. Porque la MINUSTAH era un brazo que servía para cuidar al presidente, entre otras cosas. Entre otras cosas. Y a garantizar el orden interno. Y garantizar determinado orden, porque acuérdate que ellos tampoco podían controlarlo todo. No. Generalmente habían siempre ocurrencias lamentables, pero por lo menos ciertas reglas de juego se podían manejar. Ahora es sálvese quien pueda, y a veces nadie puede salvarse. Mira, Luis, yo tengo varias imágenes, fotos de bandas armadas, y cuando tú ves un haitiano harapiento, descalzo, con un AK-47 nuevecito en la mano, que la AK-47 cuesta más que hasta que la casa donde vive ese haitiano, te dice que lo difícil que es la situación interna. Bueno, y hablando ya de la situación interna, pero la de este lado, el presidente Abinader está dando los pasos para... que debe hablar en el día de hoy. En el día de la noche, yo creo que. Además de dar los pésames que referí del lugar y demás a los familiares del presidente asesinado en Haití, y muy probablemente ahora tener que referirse, aunque sea de refilón y para rechazar, ya lo hizo en un Twitter, pero probablemente en el discurso o en su intervención, pero especialmente es para referirse a las pinceladas que se están dando para finalmente o afinar una decisión con respecto al llamado toque de queda. Que hay muchas presiones. Muchas presiones. Ayer en mi natal Santiago hubo manifestaciones pidiendo el fin del toque de... Sí, porque el problema es que la gente cuando no sabe las consecuencias, y muchas veces el que quiere morirse a lo mejor hace cualquier cosa, porque... los dueños de restaurantes... Yo oí, por ejemplo, el presidente del Colegio Médico decir, señores, ¿a dónde estuviéramos si no hubiese habido toque de queda? Sí. Y es la verdad. Bueno, no ha resuelto todo el problema por la anarquía que caracteriza. Y ha habido muchas irresponsabilidades de mucha gente. Irresponsabilidades de muchos sectores, de mucha gente en particulares, de muchos sectores económicos.
incluso algunos oficiales, sectores oficiales, porque el mismo sector turismo, por las ansias o el deseo de puertas abiertas y de que hay que mover la economía y que el turismo hay que recuperarlo, ha querido precipitar las cosas y se le ha dicho desde un principio, particularmente cuando se comenzó a dejar pasar a todo el mundo de manera aleatoria, que insistimos aquí en eso y hemos insistido, y recientemente como parte de las medidas de control se anunció que se estaba controlando eso, que se le estaba pidiendo la prueba a cada uno. Uno de mis hijos, el menor, con su esposa, recientemente estuvo en Miami, regresó en el día de ayer. Y para irse, ellos tuvieron que hacerse su prueba. Hacerse su prueba. Y entonces, además, tú sabes que eso son, cuántas horas antes, X horas, no recuerdo. De manera que las pruebas que se había hecho anterior no le servían. Y la cosa de la tarjeta de vacunación, nada de esas cosas, sino que tenía que hacerse sus PCR tantas horas antes de irse. Sí. Y se fueron, pero le pidieron su asunto, ¿verdad? Sí. Y tuvieron que, para poder entrar, enseñar su prueba. Resulta que en el día de ayer regresan y me dicen, primero converso con su esposa, me dice que pasan 20 gente. Y aquí tenemos puertas francas. Puertas francas en las aduanas, sí. en las aduanas no, en el aeropuerto, en el aeropuerto. La gente entra. Retiro el término de aduana, no es en aduana, en el aeropuerto, en sentido general. Que eso entra en todo. Sí, dice, sí. A alguna gente, que de manera aleatoria, es que le piden a alguna gente, pero no comprobaron ellos que no le piden la tarjeta de vacunación o de las pruebas, la prueba a los ciudadanos que vienen. Entonces, ¿cómo es posible que eso esté ocurriendo a esta altura de juego, donde sabemos que tuvimos un pico, un rebrote que ha obligado primero a extender el toque de queda y a endurecer las medidas? Sí. Entonces, yo no entiendo por qué entonces los bares y restaurantes han estado exigiendo, protestando presionando, y parece que incluso ya se reunieron con el presidente. Vi ayer en un programa de televisión que se habían reunido con el presidente. Antes de ayer se reunieron. Que se habían reunido con el presidente y bueno, y están presionando por todos los lados. Ellos dicen que van a cumplir con el protocolo, que en sentido general. Han llamado a una manifestación en la Plaza de la Bandera. No, ellos no. Pero no, un grupo que está... Es un grupo que está atizando y están bromando con eso, pero no ellos. Ellos no. Ellos aclararon en el día de ayer, la presidenta de la Asociación de Hogares y demás, no a Sonahores, o una presidenta creo que esa es la presidenta de los comercios y bares y restaurantes que están en la zona colonial. Aclaró que ellos no están, ellos están solicitando por las vías oficiales y normales y regulares ver si levantan esto, pero ellos están y entonces garantiza que ellos van a cumplir con el protocolo o hacer que se cumpla el protocolo. El problema es la gente en sentido general, porque ¿quién garantiza? Por ejemplo, yo veo ahí en el malecón, ¿cómo es que se llama el sitio donde estaba, al lado de donde está el club universitario? Ah, sí. Adrián Tropical. Ahí eso está abierto regularmente. Sí. Y van muchas personas. Y entonces, no. Allí van haciendo, hace unos meses que yo fui a desayunar y vi que ya estaba llegando cierta cantidad y cogí y me fui. Fui con mi esposa y otras personas, otros familiares. Pero ¿qué pasa? Después de eso, estoy hablando de hace varios meses, quizás 4 o 5 meses, pero veo que recientemente a veces yo doy una vueltecita por el malecón y veo la cantidad de gente haciendo fila para desayunar o para almorzar, porque he pasado a distintas horas. O sea, yo no me someto a eso. Cuando yo veo ese tipo de cosas, si yo fuera para un sitio y veo esas filas, yo sencillamente me voy. No llego. Entonces, eso pasaba como algunas actividades donde yo no veo que no puedo parquear mi vehículo, pues yo me voy. y entonces, bueno, yo no veo cumplir, manejar
la gente y evitar o lograr que cumplan con el protocolo. Yo no sé cómo la gente de los bares lo va a hacer. Yo estoy bajando hace un momentito del ascensor de mi casa, el edificio donde yo vivo, y hay un tipo de la OT, veo que tiene un empleado de la OT que le da mantenimiento al ascensor, bajando sin la mascarilla. Entonces yo por mala suerte, pues me había olvidado el celular del vehículo, subí a la casa, entonces había dejado el potecito este que yo ando siempre con, fumigando. El atomizador. El atomizador, entonces se me queda. Entonces tuve yo que encaramarme en el ascensor, acabando este muchacho de salir sin mascarilla. Qué barbaridad. Entonces digo, qué barbaridad. Entonces es que no hay una colaboración, Danilo. Yo me temo. Yo creo que... Hay mucha inconsciencia. Hay mucha inconsciencia y mucha irresponsabilidad. Yo creo que ciertamente pudieran tomarse algunas medidas, pero bueno, eso es una aventura, es un riesgo, porque no está prohibido la cosa y la gente no aparece en el teteo y en las beventinas y las fiestas y en los bacanales que hacen. Entonces, como diría el propio presidente de la República, ¿quién más interesado que el gobierno? Dice, el que está más cansado y más harto del toque de queda, soy yo y el gobierno. Dice el propio presidente, ¿qué gana tiene un gobierno de tener un toque de queda? Díganme ustedes, ¿qué gana? Sí. Y es verdad, esto es como parte de una responsabilidad que tiene. Todos estamos cansados del toque de queda. Pero hay una responsabilidad que tiene el gobierno, el Estado dominicano. Y hasta responsabilidad de los ciudadanos de cooperar para que este mar se vaya lo más pronto posible. Pero que el ciudadano común y corriente no traza, no establece reglas de juego. No. Entonces, por eso dice el presidente, ¿quién más que el gobierno y yo como presidente de quitar esto? Pero bueno, hay una responsabilidad institucional, cada uno debe tener una responsabilidad personal, pero hay una responsabilidad institucional que tiene el gobierno. Por encima de todo, fíjate cómo hay que buscar los recursos, hay que apropiarle los medicamentos a los centros asistenciales y hay que establecer una política y hay que tirar la guardia y los policías a la calle, agarrar presos cuando están... O sea, quienes toman las reglas y los controles, eso es el gobierno. Sí, es el gobierno, entonces, y quien está llamado a eso, porque para eso lo eligieron. Pero realmente la gente, yo creo que se están precipitando. ¿Cuál es el problema del bendito toque de queda? Porque hay que estar más allá de las 10 de la noche o más allá de una necesidad. Si tú tienes una necesidad, se te permite. Porque yo recuerdo, un día fue el padre de mi nietecita, tuvo que ir a las 11, que yo a qué hora de la noche, tuvo que coger para la clínica por un golpecito que se dio la niña y hubo que ponerle una curita, una cosa. Y entonces, bueno, en el camino lo pararon como 2 veces. Y entonces lo pararon y entonces él le enseñó, mire. Y entonces los miembros de los controles seguidos se dieron cuenta, siga y váyase. Entonces ahí los protocolos, porque en principio había una irracionalidad agarrando preso a todo el mundo. Y bueno, hasta médicos, gente que iba para los hospitales, para su servicio, con todo y tener la licencia para poder irse. Los agarraron también y tuvieron problemas. Sí. Entonces, bueno, un médico en Santiago fue que lo persiguieron hasta la puerta de su casa. Y lo desconsideraron. O sea que esas cosas se fueron corrigiendo. Entonces, lo que no se ha corregido es la irresponsabilidad absoluta de la gente para andar exponiéndose. Entonces, por eso yo me pregunto, ¿cuál es el problema con el toque de queda? ¿Por qué no puede haber toque de queda? ¿Para qué es que quieren? Sí. Lo que hay que poner determinadas horas, determinados tiempos. Y mantener los seguimientos adecuados. Y darle los seguimientos, pero ¿el toque de queda para qué? ¿Para después de las 10 de la noche hacer qué en la calle? ¿Beber? Luis, antes de que nos vayamos a la pausa, y ya nos vamos, debemos dar la nota luctuosa del fallecimiento de Willy Rodríguez, sí, que verdaderamente era una leyenda de la radio. Yo le conocí en Santiago cuando iniciaba, pues dirigió Radio Nacional y organizaba varias actividades. Y yo creo que él es el padre de los interactivos en el país, de esos programas, de los talk show, como se dice en los Estados Unidos. Es una gran personalidad. Se lo llevó el coronavirus, lamentablemente,
Y es una pérdida muy sensible para la vida del país. Así es, y sobre todo para la radio, la comunicación en sentido general. Era un hombre porque muy bueno. Él estableció esos programas especiales que se hacían, que ahí la parte que se criticaba era a veces el aprovechamiento de inventarse una transmisión de esa en cualquier sitio para sacar unos cuartos. Bueno, esa es la parte criticable, pero de que realmente fueron los eventos especiales, pues eso se fue... yo diría, relajando un poco, porque la parte buena fue aquellas famosas transmisiones que se hacían para la Semana Santa. Sí, que épocas especiales. Sí, y en comunicación. Y en situaciones de emergencia. En situaciones de emergencia, cuando habían catástrofes, esas cosas, realmente esas cadenas nacionales que se establecían. Sí, Él fue el pionero de esas cosas y se le ofreció desde esa plataforma un gran servicio al país. De manera que una sensible pérdida definitivamente pasa al alma de Willy Rodríguez. Vamos a la pausa, nos quedan otros temas. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar, pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia, aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Capi Cuba. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. ¿Ya se vacunaron? Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Antes de que se nos vaya el tiempo, yo quiero que nos adentremos en un tema que ha estado en estos días, primero cocinándose como en baño de María en las redes. Bueno, primero está en baño de María, pero entonces se explotó en las redes. No, después explotó como una erupción. Y después como volcán. erupción y dio dificultad por llegar a los periódicos, pero finalmente llegó. Porque los dueños de los periódicos, los directores de los periódicos, los medios tradicionales, han sido más cuidadosos porque saben que ahora se presta cualquier gente a cualquier cosa. Si gente empieza a lanzar cualquier cosa. Sobre todo en las redes y en los canales de YouTube. Exacto. Y entonces la prensa tradicional ha sido más cuidadosa. Me estoy refiriendo, pudiéramos decir, al caso Macarrulla, que es Lisandro Macarrulla, que es el ministro de la presidencia. Ministro de la presidencia, por tanto, el jefe del gabinete, desde incluso desde su integración al proyecto político de Luis Abinader,
fue anunciado por él mismo como el jefe del gabinete. Que Lisandro Macarrulla, más que dirigente político, es un hombre con un liderazgo en el sector empresarial, un liderazgo importantísimo. Exacto, fue el Consejo de Hombres de Empresa. El Consejo de Hombres de Empresa y otras instituciones ligadas al sector empresarial. Y se le ha considerado como una figura importante de ese sector. Así inclusive su misma cercanía con el Grupo Vicini, el Grupo Vicini también ha reforzado su importancia a la participación tanto desde el área empresarial como después en sus funciones como ministro de la Presidencia. Bueno, resulta que ya en ciertas alturas del poder, o en las principales alturas del poder, se tenía las informaciones de que podía venir algunos propósitos en esta dirección, en la dirección de empañar su imagen, afectar, debilitar su imagen, con el propósito ya o el fin principal, que es de sacarlo de circulación, quitárselo de al lado al presidente Luis Abinader. Porque aunque es una persona que se maneja en un bajo perfil, sin embargo, como ministro de la presidencia y como jefe del gabinete que es, él maneja muchos temas de políticas públicas. Está obligado a manejarlo. Está obligado a manejar. Del gabinete. Está obligado a manejarlo, pero se maneja directamente con el presidente de la República. Y entonces, sin estridencia. Entonces algunas personas no perdonan, comenzando por su propio partido, de donde habría salido los primeros fuegos graneados, salieron del propio partido, el PRM, que quisieran a un compañerito del partido, porque él proviene del sector privado, del sector empresarial. Pero recordemos que con los compañeritos de la base nunca ninguna estructura política ha llegado al poder. Son importantes, hacen el trabajo del día a día, pero las cosas fundamentales que si se quiere contribuyen a aglutinar un proyecto y hacer viable. Los consensos funcionales políticos se hace con grupos sustantivos de la vida económica y social. Exactamente. Estos son los que determinan. Y lo vamos a decir bien claro. Incluso los grupos, los poderes fácticos, son los que tú tienes que aglutinar. Si tú tienes los poderes fácticos en contra, tú o no llegas, o si llegas te tumban. Entonces todo eso puede pasar. Entonces realmente la importancia de Lisandro Macarrulla en el proyecto de Luis Abinader fue de inicio, fue acercarle al empresario, aunque él era un empresario, es un empresario también, pero también acercarle recursos de los sectores económicos privados. Y esas cosas no la valoran muchas veces la gente de la base, la gente que tiene pequeña monta en el partido. No, gente de corta mira que cree que estar encaramado en una patana de campaña es la quinta esencia y no la es. Y no la es. Entonces, bueno, comenzaron esos codazos dentro del partido, aprovechándose de unos chequeos que se están haciendo a distintas obras que fueron, y decisiones y cuestiones que manejó el ex procurador de la República, Jean Alain, que ahora está en prisión y que está encartado en un entramado que el actual Ministerio Público considera que es gravísimo. Entonces, bueno, le buscaron el asunto, lo trajeron por la greña. Bueno, el tema estaba en que una compañía de la familia, que tengo entendido que en este caso no la está presidiendo él, sino un hijo. Constructora Mar. Bueno, participó en la construcción de la Nueva Victoria. Entonces, bueno, su empresa dio unos servicios. Tengo incluso el dato, no confirmado todavía, de que a partir de que el señor Lisandro Macarrulla anunciara la integración al proyecto político de Luis Abinader, fueron bastante tímidos con los pagos a la empresa. A las ubicaciones, las ubicaciones llegaban tarde. Exacto, ese es un dato que particularmente yo tengo. Bueno, pues el asunto es que viene el fuego graneado, comienza a salir dentro del PRM, el partido en el poder,
que es el partido de Luis Abinader, el partido de Hipólito, y es al partido en el cual, o del cual, Lisandro Macarrulla es el ministro de la presidencia. Entonces, entre esos fuegos disparados, esos disparos, está el de Ramón Albuquerque, que primero él comenzó bordeando el tema, diciéndole que a Luis Abinader debía despegarse de la oligarquía, no estar tan agarrado a la oligarquía. Comenzó por ahí. Y siguió y fue profundizando hasta que le echó mano al tema y decía que doña Milagros, la jefa de la encargada de, más bien, del Departamento de Ética Gubernamental, debía hacer y proceder a hacer lo mismo que ella hizo con Faña y con Kimberly, que es una protegida de Ramón fracasada Albuquerque, ministra de la Juventud. Y entonces doña Milagro le respondió que hacía ya 4 meses que ella había hecho lo que él estaba recomendando ahora. Esas gestiones ya la había hecho. Entonces que ya esas gestiones la había hecho. Entonces yo tengo el dato. Yo no voy a decir de primera mano, pero de casi segundas manos, de terceros dedos, de que realmente ya a niveles de alturas del poder, ya esto se había, incluso del Ministerio Público también, habían chequeado todas estas cosas, se habían entendido, por si acaso, justamente para esperar. Se habían dado las debidas explicaciones, ¿entiendes tú? Explicaciones no, se habían hecho los debidos chequeos para preventivos, para que cuando apareciera cualquier situación, saber que, porque es el criterio que hay a nivel de las alturas del poder, de que no hay implicaciones o complicaciones del señor Lisandro Macarrulla en este expediente que está manejando el Ministerio Público y que implica al ex procurador y con partes, pero que no tiene que ver porque primero las responsabilidades son personales. Ya en este caso que es un hijo, y bueno, ayer escuché a Guido Gómez Mazara que también había estado diciendo algunas cosas, pero Guido Gómez Mazara aclara de que el contrato no lo firma. El contrato con la empresa que citabas con la Procuraduría para la construcción de la Nueva Victoria no lo firma el señor Lisandro, sino el hijo de él. Y en ese caso las responsabilidades son personales, son individuales. Palabras de Guido, que es abogado, de Guido Gómez. Pero de todas maneras, esto forma parte de una campaña, repito, para tratar de despegar del lado del presidente Luis Abinader a Lisandro Macarrulla, a ver si viene un compañerito del partido. Hay varias personas, entre ellas incluso mencionaron el nombre hasta de una mujer, de una superintendente por ahí, hasta el grupo, hay varias. Gente agresiva. Una campaña agresiva para hacer daño, y entonces, porque parece que vienen algunos cambios por ahí, y a partir de agosto, y es necesario que eso se haga. Yo incluso, que me reuní hace unas cuantas semanas con el presidente Abinader, le recomendaba, lo tengo escrito, porque yo lo que fui fue justamente a manejar algunos temas de retroalimentación, en ese sentido, no de otra naturaleza. Y él le recomendaba, yo, presidente, hay que dar algunos remeniones cada cierto tiempo. No deja ningún funcionario que tenga mucho poder, que coja mucho cocote, como he dicho yo, dentro del gobierno. Estos cambios hay que hacerlo. Entonces él mismo me dice, digo yo, eso hay que hacerlo aunque sea cada 2 años. Dice, sí, efectivamente, todavía es muy reciente, porque ni siquiera tenemos 1 año, pero eso es muy bueno, eso va a haber que hacerlo y yo lo trataré de hacer. Entonces, parece que por ahí, porque alguna gente, y ya no ni siquiera esperar los 2 años, es que alguna gente no ha funcionado, no ha dado lo que se esperaba. Y entonces... bueno, en agosto se cumple el primer año. Como en agosto se cumple el primer año, bueno, es posible que haya algunos cambios. Sí. Entonces, bueno, pero de todas maneras, quería decir esto en abono de Lisandro Macarrulla, que lo más importante de esto, bueno, él salió al frente, él dijo que denunciaba la campaña, que ya a mí me lo habían dicho antes de que él hablara, la campaña que estaba en pie, y que se está atribuyendo a sectores políticos y qué sé yo, pero bueno, necesariamente esto no viene de la oposición, viene de adentro, es sacado de la propia casa.
la casa política. Sí, de las claques internas del PRM. Exacto, las claques internas que se están tratando de, al margen del cabeza, de los cabezas de gobierno. Y probablemente está afectando la gobernabilidad. Afectando la gobernabilidad, porque imagínate que vinieran a atollar ahora la imagen del ministro de la presidencia, estamos hablando del jefe del gabinete, pero parece que no se va a poder, porque, como repito, ya se han hecho los arqueos del lugar, las investigaciones del lugar, y él se ofreció para que someterse a cualquier tipo de escrutinio de las autoridades del Ministerio Público, y en la confianza y en la seguridad de que van las cosas a salir en claro y que va a salir adelante, y que los otros los que están en eso, incluyendo los de adentro, no se van a salir con la suya. Tengo entendido que Alburquerque tenía la aspiración de ser, porque hay algunas penitas, algunas... Sí. Pero acuérdate que él dijo que el puesto que le ofrecieron, dice, no, así no fue que hablamos. Así no fue que hablamos, pero bueno, él tengo entendido que él quería ser ministro de la presidencia justamente. Sí. Otros les indican que él aspiraba a ser ministro de Energía. Eran los puestos que él tenía. Energía y Mina. Energía y Mina y ministro de la presidencia. Pero particularmente ministro de la presidencia. Pero Luis Abinader, que ya desde un principio había anunciado, se había anunciado, no recuerdo exactamente si lo anunció el mismo Abinader, pero él se anunció, cuando él se anunció que se integraba, fue como jefe del gabinete de un posible gobierno, y ya finalmente un gobierno concreto de Luis Abinader. De manera que hay unos truños, unas cosas allí que quedan de parte de Alburquerque, porque y entonces ahora ha comenzado a hacer toda... Se está comportando como el enfant terrible del gobierno. Sí, y a cada rato dispara un misil. A cada rato dispara un misil. Y ese tipo de cosas no llegan muy lejos, porque realmente para ser una figura de Estado, era parte de las cosas que en algún momento nosotros y otros le criticaron, o le criticamos a Hipólito Mejía. Digo, usted es un estadista, que de un tiempo a esta parte se ha estado manejando con mucha mesura. ¿Lo viste comprando en la guaguita? Ah, sí, comprando a 5 pesos los plátanos. Eso haciéndole campaña a los plátanos. Sí, sí. Entonces, dándole una manito a su ministro de Agricultura, porque él fue que lo recomendó. Así es. Y bueno, estamos hablando del próximo presidente del PRM. Ajá. En primicia, eso viene por ahí un sondeo de estos días. El próximo ministro, el próximo presidente del PRM, él se va a dedicar, primicia, a dedicar desde la presidencia del PRM. A paliza en el PRM los días están contados, porque va a asumir y él se va a dedicar de allí a flanquear el camino a Luis Abinader cuando sea el momento. Él adelantó ya algo de eso en ese sentido. Y también a cuidar un proyecto interesantísimo inmobiliario que viene por ahí también, y eso es primicia también, en Jarabacoa. Él vendió su casa, su propiedad allá, que no era tan grande, su propiedad, donde tenía los invernaderos, y entonces compró otras tierras al lado de unos familiares de Felucho Jiménez. Entonces, compró unos terrenos allí. Y entonces, allí hay un proyecto habitacional, un proyecto de villas, de cabañas, de villas, o de residencias de veraneo, de montaña. Pero me dice un amigo mío que estuvo por allí, que eso es una cosa, eso es otro mundo, que eso es una cosa maravillosa. Y él se va a dedicar a eso. Y se va a quedar como en su revolcadero de burro, como diría el ex vicegoico, en la zona de San Cristóbal, Najayo, por ahí, en Canastica, por ahí, unas tierras que fueron donadas o regaladas por su enllave, Johnny Morales. Sí, bueno. Sí, que fue un regalo. Sí, Johnny Morales. De Johnny Morales, amigo mío también. Entonces, pero oye lo que te dije dos cosas, anótala. Anótala. Entonces, pero ese es un proyecto, amigo mío que vio eso, me dice que ya muchas de esas casas están ya terminadas, que eso es una cosa paradisíaca. Y entonces él apuesta a eso. Tú me estás diciendo que juegue la loto, a ver si puedo adquirir una. Sí, bueno, pero juégala para que coja el gordo, para que te dé, porque son una casa.
No. Bueno, vámonos, director, entonces a la última pausa. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, una maravilla. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hasta la corbata me quité. ¿Ustedes se acuerdan que hasta la camisa tuve que quitarme? Mira, yo a la clara no iba a ir. Yo estaba media dudosa, sí. Yo desde pequeño le he tenido mucho miedo a las inyecciones. Y yo hasta la corbata me quité, pero me vacuné. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Yo no sé lo que tendrás que hacer tú. Pero por tu país. Por tus amigos. Por tu familia. Por tus hijos. Por el pueblo. Anímate. Ve a vacunarte. Capicúa. Bueno, barajen ustedes. Pero no barajen vacunarse. ¿Ya se vacunaron? Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Pero, Danilo, así como tú ves el crecimiento de la fuerza del pueblo y el proyecto del presidente Leonel Fernández, pues bueno, es un proyecto, porque claro, todo el que se mete en política a niveles proyecto superiores, partidario y proyecto político. Es proyecto político y es con el propósito de llegar al poder. En este caso, de volver al poder. Y algunos dirán, y han preguntado varias veces por ahí, bueno, ¿y para qué Leonel vuelve? Pero para hacer o corregir los errores que... Ya él decía que para desentar la política, primero, llevarle decencia a la política, pero también para corregir errores que yo escribí en días pasados y algunos desatinos que se cometieron en su propio gobierno, pero errores que aun cuando se le pegaban a él porque era el jefe del Estado, pero probablemente cometidos por otros que tenían el poder detrás del trono. Sí. Entonces, bueno, y no quiero ponerle nombre porque quizás eso está más que dicho ya. Bueno, pues así con ese crecimiento el hombre no duerme, el hombre cruza la frontera, surca los mares. Mira, en este momento, y está en España, cayó en España. Ahí lo tenemos, señor director, sí. Hay un saludo con el rey de España, Felipe V, y con quien intercambió, allí tuvo encuentros, reuniones con distintas figuras.
el director de uno de los periódicos, no recuerdo cuál, de Madrid, de España. De España, y distintas personalidades también del mundo académico. Pero tú sabes que él es una figura ya con un reconocido nivel internacional, ha tenido, en varios foros ha tenido participaciones importantes, su desempeño como la jefe de figura Estado. política más terminada en este momento, no indudablemente. terminada porque acabó, sino terminada, curtida políticamente, con experiencia de Estado, para cualquier cosa que pueda deparar el futuro, ¿verdad? Y mira que está haciendo, de hecho es tan estadista que está haciendo una oposición bastante constructiva, civilizada, equilibrada, interesado en el equilibrio. Colaboracionista, porque, o colaboradora, porque fíjate, colaboradora. Hecho, bueno, ya lo vimos ahorita en un spot que nos mandaron, o colaboración, más bien, donde él dice, hasta la camisa me quité, la corbata me quité, pero se quitó la corbata y la camisa. La camisa, sí. También. Se quedó prácticamente en camiseta. Para la vacunación, para contribuir con la exhortación, porque todas estas cosas, cuando el ministro de Salud Pública se inyecta, se pone la tercera dosis, cuando el doctor José Joaquín Puello, por ejemplo, exhorta, el doctor Jorge Marte, el director de la plaza de Sedimat, exhortan y se presentan, se ofrecen por su credibilidad, realmente contribuyen a llevar un mensaje de confianza, un factor confianza. Entonces, por eso el presidente Fernández ha hecho esto. En vez de estar la mayoría de personalidades conscientes, desde el mundo político hasta los deportes, han tratado de colaborar con la campaña de vacunación, porque es un vector necesario y fundamental para combatir la pandemia. Todos los sectores, incluso lo han hecho, ya mencionaste el sector deportivo, las reinas del Caribe. Que parten hoy para Tokio. Parten para Tokio, fueron despedidas por el presidente de la República. Bueno, pues se han ofrecido para también colaborar en esta campaña de motivación para que la gente se vacune. Ya yo estoy casi motivado para el asunto de la tercera dosis. Yo no estaba en eso. Ya yo no la estoy descartando. No, yo casi la estoy encartando. Hasta voy a ver. Si no yo descartando. Voy a ver cuándo fue que me tomé me puse la última. Te faltan unos días porque yo creo porque tú no tienes un mes todavía. No, yo tengo es de un mes a 6, de 1 a 6 meses. Bueno, pues ya yo tengo más de un mes. Pues entonces ya tú puedes. Yo todavía ya, Guadalupe me tiene casi convencido. Pero después de una serie me estaba mandando mensajes, me puso a José Joaquín Puello, yo oí al doctor Jorge Marte. Y bueno, ya tenemos que ir, ¿no? El tiempo es el que manda. El viernes nos vemos de nuevo. El viernes vivo de nuevo.